Hola, ¿cómo estás? Hoy voy a hablar de la tartamudez o de la persona tartamuda, la persona que tiene dificultad en hablar de una manera continua por determinadas explosiones que se dan en el sonido. No voy a hablar de lo técnico porque toda persona que sufre de tartamudez sabe lo que es técnicamente. Voy a hablar de la persona concreta, de lo que le pasa a nivel social, de lo que le pasa a nivel familiar. Generalmente, quien es tartamudo o tartamuda refiere, cuando cuenta su historia, que esto comenzó en determinada etapa de la vida. Refiere que cuando fue pequeño o pequeña, sabía hablar, aprendió a hablar. Después, en algún momento de la vida, algo ocurrió y comenzó en su niñez a tener dificultades para hablar. Con el andar del tiempo, a veces la familia lo lleva al médico, a veces no, por determinadas circunstancias existenciales, pero generalmente comienza un derrotero que trae muchísimas frustraciones y la certeza de que no tiene cura, de que tiene dificultades para hablar, y esto hace que la persona comience a aislarse de lo social. Esto marca muchísimo, obviamente, la forma en que nos interrelacionamos es a través de la palabra. Es muy difícil no poder conectarse. Y mucho más difícil saber, suponer, esperar, querer, poder hacerlo de una manera fluida, sabiendo que puede hablar, pero que hay una imposibilidad de hablar fluidamente. Entonces esto aísla. Hay una característica que tiene la persona tartamuda. Cuando piensa, cuando canta, generalmente pronuncia las palabras en forma correcta. Cuando está frente a otros, no. Y a veces muy acentuada esta dificultad. Y a veces al punto de que no puede articular palabras. Esto va trayendo como consecuencia, como dije recién, que se vaya aislando. Cuando vienen al consultorio del terapeuta es mucho lo que hay para hacer, pero a todo nivel, no solo concretamente del habla, sino también de lo psicológico, de lo afectivo, de lo emocional, porque al aislarse va dejando de tener experiencias afectivas, experiencias de grupo, se va alejando de sus amigos de la infancia y de la primera adolescencia, inclusive en muchos casos dejan la educación formal, la cortan en algún punto por esta dificultad de relacionarse, porque les da muchísima vergüenza. Entonces se va aislando y solo su mundo es el más cercano, el familiar, aquel en el que está en confianza. Una de las situaciones que debe resolver la persona cuando es tartamuda es a enfrentar la emoción, la inhibición, la resistencia que tiene a interrelacionarse con el otro, a hablar a pesar de la dificultad, a hablar a pesar de la vergüenza, a hablar a pesar de que le cueste. Cuando sistemáticamente comienza a hacerlo, ese temor, esa fobia que despierta la interrelación con el otro, disminuye la tensión, disminuye la vergüenza, aprende que no pasa nada si tiene dificultades, que la persona, los demás lo aceptan, que si hay alguien que se siente o con gracia, esto le va a pasar en alguna oportunidad, pero no siempre y en la mayoría de los casos no ocurre. Entonces, cuando deja de ver al otro como enemigo o como superior, cuando empieza a darse cuenta que las personas con las cuales se interrelacionan son iguales de personas, la diferencia es que ellos articulan al tartamudo o la tartamuda le cuesta articular bien, pero eso no equivale a que sean mejores los otros superiores porque no tengan la dificultad. Son diferentes. Cuando la persona trabaja sobre su autoestima, cuando comienza a tener mayor seguridad, cuando va venciendo sus temores o inhibiciones, y esto lo hace con la práctica. Comienza la práctica en el consultorio del terapeuta, donde va aprendiendo a acostumbrarse a esa tensión que le genera el otro, cuando va acostumbrándose a
fortalecerse y en ese fortalecimiento a que el otro no incida negativamente, sino ver cada situación en que es posible interrelacionar como una oportunidad para poder articular y cada vez mejor y más fluidamente. Entonces la persona que sufre de tartamudez llega a un nivel de fluidez posible. A veces esta fluidez es máxima, a veces no tanto, pero lo que sí logra la persona cuando se trata o cuando toma al otro, a los grupos, a la interrelación como lugares donde se entrena a superar esta dificultad, aprende que el mundo es posible con esta dificultad, que esta dificultad cada vez cede más, que la fluidez es mayor, que no importa el otro o esa tensión, esa inhibición, ese temor, esa vergüenza que le producía antes el otro, sino que es una interrelación más. Entonces se da cuenta de que lo que antes era un mundo no es tal. Se acostumbra, se acepta y al hacerlo nota que su nivel, a nivel de pronunciación de las palabras, es lo más óptimo posible. Se ha aceptado como persona íntegra, capaz, como persona que puede relacionarse y que lo puede hacer sin considerar a ese otro como superior, sino otra persona más con la cual se enriquece en esta interrelación. Aumenta su autoestima, aumenta su fortaleza y comienza a articular las palabras de un modo mucho más fluido que antes de hacerlo. Entonces, si es de tu caso, si tienes, estimular a que la persona venza su temor y a que logre en esta interrelación un enriquecimiento para todos, para el otro y para la persona que tiene dificultad en una fluidez óptima del habla. Muchas gracias.